La iglesia de San Miguel Arcángel en Guanajuato olía a flores blancas y a cera vieja. Las velas parpadeaban como si respiraran, proyectando sombras largas sobre las paredes de cantera rosa. Mariana estaba de pie frente al espejo del sacristía, observando su reflejo con la expresión de alguien mirando a una extraña. El vestido de novia le apretaba la cintura, constrictivo, como si el mismo traje conspirara para mantenerla inmóvil. Su madre, Rosa María, ajustaba el velo por tercera vez, sus dedos temblando ligeramente. Los años de trabajar como costurera se notaban en sus manos, agrietadas y callosas, pero seguían siendo las manos que habían cuidado de Mariana toda la vida. Rosa María había cosido este vestido durante 3 meses, trabajando por las noches después de sus turnos en el taller, colando cada puntada con la precisión de quien sabe que estaba creando no solo un traje, sino un escudo. «Te ves hermosa, mija», susurró Rosa María, aunque su voz llevaba el peso de algo no dicho. Mariana sonrió, pero fue una sonrisa aprendida, pulida durante años de interacciones sociales, donde aprender a sonreír sin que nadie viera el miedo era una habilidad de supervivencia. Tenía 32 años. Había esperado este momento durante tanto tiempo que casi había olvidado por qué había dejado de esperarlo. Su relación con Andrés había comenzado hace 5 años en la universidad, donde él cursaba administración de empresas y ella estudiaba literatura. Él era guapo, seguro, con la clase de sonrisa que abría puertas. Sus padres eran dueños de una cadena de tiendas de ropa en el centro histórico de Guanajuato. Dinero, posición, un futuro que parecía trazado en líneas rectas y predecibles. Los primeros meses fueron como vivir en una película. Andrés la llevaba a cenar a restaurantes con vistas a las plazas coloniales. La besaba en las calles empedradas mientras los turistas tomaban fotografías. Sus amigos la veían como la mujer más afortunada del estado. Mariana casi lo creía. Pero las películas tienen escenas que no ves en pantalla. Los momentos donde el protagonista cambia de expresión cuando la cámara se apaga. Hace 4 años, durante una cena en casa de los padres de Andrés, ella había mencionado casualmente que estaba pensando en solicitar un trabajo como editora en una pequeña casa editorial en la capital. Era un sueño que había guardado en silencio durante años. Andrés había sonreído, tomado su mano bajo la mesa, y luego había dicho con voz suave pero cortante: «Mi futura esposa no necesita trabajar. Estaría fuera constantemente. No sería bueno para lo que planeamos». Lo que planeaban, como si su vida fuera un proyecto arquitectónico que él estuviera diseñando solo. Mariana había dejado ir el trabajo. Luego dejó ir la escritura. Luego dejó ir las comidas con sus amigas, que Andrés consideraba distracciones innecesarias. Cada renuncia fue tan pequeña, tan fácil de justificar, que no se dio cuenta de que estaba desapareciendo gradualmente, como una fotografía expuesta demasiado tiempo al sol. «¿Estás nerviosa?», preguntó Rosa María, sus ojos oscuros escrutando el rostro de su hija con la intuición de una madre que conoce cada una de las grietas en el alma de su hijo. «Sí», respondió Mariana. Era una verdad a medias. Estaba nerviosa, pero no por las razones que su madre probablemente esperaba. No era la nerviosidad de la novia emocionada, era la nerviosidad de alguien que estaba a punto de cerrar una puerta sin estar segura de si podría abrirla de nuevo. Rosa María fue viuda desde que Mariana tenía 13 años. Su padre, Carlos, había sido profesor de historia en la escuela local, un hombre de pocas palabras pero de acciones consistentes. Solía llevar a Mariana a la biblioteca municipal los sábados, donde ella se perdía entre libros mientras él leía periódicos viejos. Cuando murió en un accidente de tránsito, dejó un vacío que Rosa María nunca realmente llenó, solo aprendió a vivir alrededor de él. Rosa María siempre había sido fuerte, pero también había sido cautelosa con Mariana. Había querido que su hija tuviera una vida segura, lo que en la México del presente significaba estar casada, protegida, ubicada. Cuando Andrés había aparecido en la vida de Mariana, Rosa María había visto la promesa de esa seguridad. Quizás por eso no había visto las señales de alerta que Mariana estaba aprendiendo a ignorar. «Tu papá estaría tan orgulloso»,
añadió Rosa María, sus ojos humedeciéndose ligeramente. Siempre regresaba a él en los momentos importantes, como si buscar su aprobación en el más allá fuera una manera de validar las decisiones presentes. Mariana abrazó a su madre. Podía sentir cada uno de sus huesos bajo la tela del vestido de la madre de la novia, ese traje azul marino que Rosa María había insistido en comprar. Un gasto que Mariana sabía que representaba semanas de trabajo adicional. La sostuvo fuerte, como si pudiera transferirle el coraje que necesitaba y que no tenía. Fuera, en la iglesia, los primeros acordes del órgano comenzaron a sonar. La marcha nupcial, ese himno triunfal que anunciaba el comienzo de algo nuevo, aunque Mariana sentía que era más bien el comienzo del final, de algo que apenas había comenzado a existir. La ceremonia fue un borrón de luces doradas y voces que murmuraban. El sacerdote leyó las promesas sobre el amor eterno y la comprensión mutua. Mariana pronunció sus votos como una actriz que ha memorizado su papel perfectamente. Andrés la miró durante toda la ceremonia, con una expresión de satisfacción, como un hombre que ha adquirido una pieza rara para su colección. Cuando el sacerdote dijo, «Los declaro marido y mujer», Andrés la besó. Fue un beso performativo, hecho para la audiencia. Sus labios fríos contra los suyos como el acto final de un contrato siendo sellado. La recepción fue en el Jardín de la Unión, ese espacio histórico del centro de Guanajuato, donde los turistas paseaban entre las mesas de celebración. 200 invitados, la mayoría amigos o colegas de la familia de Andrés. Rosa María conocía a quizás 30 de ellos. Mariana sintió que estaba celebrando con extraños. La comida fue exquisita. Mole negro, lechona, tamales. La madre de Andrés, Gabriela, había insistido en contratar al mejor catering de Guanajuato. Todo tenía que ser perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto como la vida que Andrés había planeado para Mariana. Perfecto como una jaula de oro donde los barrotes eran tan elegantes que casi no los veías. Mariana comió poco. Su estómago estaba cerrado como un puño. Bebió champán y sonrió cuando fue necesario. Bailó con Andrés para la primera canción, una balada lenta sobre destinos entrelazados. Sus manos estaban en su cintura, posesivas. Su boca estaba cerca de su oído, susurrando comentarios sobre los invitados, sobre quién se veía mejor o peor, sobre quién había ganado o perdido dinero en el último trimestre. Incluso en el corazón de su boda, la conversación de Andrés giraba alrededor de posesión, comparación, jerarquía. Cuando la noche comenzó a caer y las luces del jardín se encendieron, creando un cielo artificial de bombillas doradas, Mariana se alejó por un momento. Se fue al baño, se encerró en una cabina y se permitió 3 minutos de no sonreír. 3 minutos donde su cara cayó, donde sus hombros se hundieron, donde permitió que la realidad de lo que acababa de hacer realmente la tocara. Pero luego se miró en el espejo, se arregló el maquillaje, se recompuso y salió de nuevo a sonreír. Esa noche, cuando los invitados se fueron y Andrés y ella fueron al hotel boutique donde pasarían su noche de bodas, él le dijo que fuera al baño y se pusiera algo sexy. Mariana obedeció. Se quitó el vestido de novia, lo colgó cuidadosamente en la silla, como si fuera un caparazón que se estaba desprendiendo. Se metió bajo la ducha de agua caliente y dejó que corriera por su piel, como si pudiera lavar lo que estaba a punto de pasar. Cuando salió, Andrés estaba en la cama, esperándola. Lo que sucedió después no fue lo que las películas llaman hacer el amor. Fue transaccional, rápido, como si estuviera cumpliendo con una obligación. Después Andrés se dio la vuelta y se durmió, mientras Mariana permanecía despierta en la oscuridad, preguntándose cómo había llegado a un lugar donde el silencio se sentía más seguro que la verdad. Capítulos 2. Las grietas. Los primeros meses después de la boda fueron como vivir en una casa que parecía normal desde afuera, pero tenía fisuras invisibles en los cimientos. Andrés y Mariana se mudaron a una casa en las afueras de Guanajuato, una propiedad lujosa que los padres de Andrés habían comprado como regalo de bodas. La casa era hermosa, ventanas grandes, jardín bien mantenido,
pisos de madera pulida, pero era la casa de Andrés, construida de acuerdo a sus especificaciones, y Mariana era simplemente el adorno que lo completaba. Se le asignó un papel: esposa. Se esperaba que ella hiciera lo que todas las esposas en su círculo social hacían: cuidar el hogar, preparar cenas para los colegas de Andrés, mantener su apariencia impecable, estar disponible, no cuestionar. Lo que no se esperaba era que tuviera opiniones propias, intereses propios, sueños propios. Mariana intentó, al principio, encontrar formas de ser ella misma dentro de los límites que se le había permitido. Comenzó a leer de nuevo, tímidamente, en las tardes cuando Andrés estaba en las oficinas de la tienda. Releyó las novelas que amaba en la universidad: García Márquez, Rulfo, Allende. Se hundía en esos mundos mientras el sol entraba por las ventanas del salón, permitiéndose pequeños momentos de libertad mental. Una tarde, Andrés llegó a casa temprano. Encontró a Mariana en el sofá, sumergida en 100 años de soledad. Ella no lo oyó entrar. Estaba en Macondo, en el mundo mágico de la familia Buendía, muy lejos de la casa de las afueras de Guanajuato. ¿Otra vez con esos libros?, preguntó Andrés, su voz cortante como vidrio roto. Mariana saltó, el libro cayendo de sus manos. Solo estaba leyendo un poco, respondió, guardando el libro rápidamente, como si fuera algo ilícito. Parece que tienes mucho tiempo libre, observó Andrés quitándose el traje. Su tono sugería que el tiempo libre de Mariana era un lujo que no podía permitirse, que cada momento debería estar dedicado a ser útil, a ser visible para él. La casa está lista, la cena estará lista en 1 hora, dijo Mariana rápidamente, intentando redirigir su atención. Bien, tengo hambre, y tenemos invitados el sábado. Necesito que hables con la empresa de catering. Quiero que el menú sea excepcional. Mi jefe estará aquí, y sus contactos son importantes para el negocio. Mariana asintió. Así era siempre. Su valor se medía en cosas tangibles: qué tan bien limpia la casa, qué tan buena la comida, qué tan presentable era ella misma cuando había audiencia. Con el tiempo, comenzó a darse cuenta de que Andrés tenía un patrón. Cuando ella hacía algo bien, lo ignoraba. Cuando cometía el más mínimo error, lo señalaba con precisión quirúrgica. Una vez, ella preparó una comida para 6 de sus colegas, pasando horas en la cocina. La conversación fue brillante, la presentación fue hermosa. Andrés no mencionó la comida en toda la noche, pero cuando ella olvidó servirle agua con hielo en lugar de sin hielo a uno de sus jefes, él esperó hasta que los invitados se fueron para hacer un comentario fría. «Viste que no notaste el detalle del hielo. Los detalles importan, Mariana. Son lo que distingue a las personas excepcionales de las mediocres». Las palabras se quedaron con ella. Se metieron bajo su piel como astillas. Rosa María venía a visitar ocasionalmente, aunque Andrés nunca parecía feliz cuando estaba allí. Él era cortés, educado, pero había algo en su postura, en su forma de hablar, que sugeraba que consideraba a Rosa María una obligación, un recordatorio de que Mariana venía de un lugar más bajo en la jerarquía social. Una vez, Rosa María llegó con un pan dulce que había horneado. Mariana lo probó en la cocina, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Sabía exactamente cómo sus abuelas lo hacían, con vainilla y nueces, una receta familiar que se remontaba a generaciones. «¿Qué pasa?», preguntó Rosa María viendo el cambio en su hija. «Nada, solo. Es delicioso. Me falta esto», respondió Mariana, y significaba más que solo el pan. Cuando Andrés probó el pan, frunció la nariz ligeramente. «Está bastante bien para lo que es», dijo, «aunque parece un poco casero. La próxima vez podríamos comprar algo de la panadería francesa del centro. Es más sofisticado». Mariana vio el dolor cruzar el rostro de su madre. Rosa María metió el pan de vuelta en su envase, sonrió con esa sonrisa que los pobres usan para protegerse y dijo que tenía que irse. Tenía que trabajar el domingo. Después de que Rosa María se fue, Andrés pasó su brazo alrededor de Mariana. «Tu madre es dulce, pero de un mundo diferente. Es mejor si ella mantiene su distancia. Nos ayuda a todos». Mariana quiso protestar.
Quiso decirle que su madre había cosido su vestido de novia con las manos cansadas, que su madre era la persona más fuerte que conocía, que su madre merecía respeto. Pero en lugar de eso, simplemente asintió y se quedó en silencio. El silencio se convirtió en su idioma predeterminado. Comenzó a notar otras cosas también. Andrés nunca le daba dinero. Él pagaba las facturas, pero si ella necesitaba algo, tenía que pedirle. Y luego tenía que justificar la compra. Un día, ella quería comprar un nuevo libro y Andrés la miró como si le hubiera pedido un diamante. ¿Otro libro? Ya tienes libros. ¿Para qué necesitas más? Parece extravagante considerando que no contribuyes a los ingresos de la casa. Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Ella no contribuía. Aunque limpiara, cocinara, planchara, organizara, fuera anfitriona. De alguna manera, todo eso era invisible, sin valor, porque no venía con un número de cheque. Mariana comenzó a guardar dinero. Cuando Andrés le daba dinero para el mercado, ella compraba menos, guardaba algunos billetes. No sabía para qué lo quería, solo sabía que necesitaba tener algo que fuera suyo, algo que él no controlara. 18 meses después de la boda, Mariana se dio cuenta de que había desaparecido. No físicamente. Estaba allí, en la casa, sonriendo en las fotos que Andrés publicaba en sus redes sociales. Pero mentalmente, emocionalmente, ella estaba desapareciendo como la tinta en papel mojado. No escribía, no soñaba, no se permitía tener opiniones fuertes sobre nada. Había aprendido a medir cada palabra, cada expresión facial, cada movimiento. Vivía en un estado constante de vigilancia, anticipando qué podría molestar a Andrés, qué podría interpretarse como desacuerdo o desafío. Una noche, mientras planchaba las camisas de Andrés, ella escuchó una noticia en la radio sobre una conferencia de escritoras que se llevaría a cabo en la Ciudad de México, el mismo lugar donde habría ido si hubiera tomado ese trabajo en la editorial, el mismo lugar donde podría haber sido alguien diferente. Apagó la radio rápidamente, como si el sonido pudiera quemar la casa, pero se quedó con ella. Ese sentimiento de lo que pudo haber sido, persistente como una infección. Cuando Andrés llegó a casa esa noche, ella estaba en cama fingiendo dormir. Él se cambió silenciosamente, apagó la luz y se acostó a su lado. Ella podía sentir el calor de su cuerpo, pero nunca se había sentido tan sola. En la oscuridad, permitió que una sola lágrima corriera por su mejilla. Luego respiró profundamente y se durmió, sin soñar, como si su mente hubiera aprendido a no permitirse ni eso. Capítulo 3. El día de la boda. El día de la boda de Andrés y su secretaria, Sofía, fue en la misma iglesia de San Miguel Arcángel, exactamente 2 años después del día que Mariana y él se casaron. Espera, eso no es correcto. Era la boda de Mariana la que estaba ocurriendo, su verdadera boda, la que había pospuesto mentalmente durante tanto tiempo que cuando llegó el día, se sintió irreal. Exactamente 2 años después de su primer matrimonio con Andrés, Mariana estaba en la sacristía de la iglesia nuevamente, pero esta vez sin el peso del miedo en su pecho. Esta vez estaba sonriendo porque quería sonreír. No, espera, debo contar la historia como es, como sucedió realmente. 2 años y 3 meses después de casarse con Andrés, Mariana estaba en la cocina preparando la cena. Andrés tenía invitados, nuevamente. Siempre había invitados. La casa era un escenario, y ella era la actriz que no podía cometer errores. Esa noche, mientras Mariana servía la entrada, Andrés hizo un comentario sobre una vecina que vivía calle arriba. «Tiene un cuerpo interesante», dijo, mirando a Mariana directamente a los ojos cuando lo dijo, como si quisiera ver cómo reaccionaba. Mariana no reaccionó. Había aprendido a controlar sus expresiones. Continuó sirviendo como si no hubiera escuchado, aunque cada palabra se había grabado en su piel como una cicatriz. Más tarde esa noche, después de que los invitados se fueron, Mariana preguntó casualmente, «¿Quién es esa vecina?». Andrés la miró desde su computadora portátil. «¿Por qué te importa?». «No me importa», solo preguntaba. «Parece que sí te importa. Parece que estás celosa». «No estoy celosa, solo estaba siendo conversacional».
Andrés cerró su computadora. Cuando empiezas a hacer preguntas sobre otras mujeres, es porque tienes dudas. Dudas sobre ti misma, sobre si eres suficiente. Y tienes razón en dudar. Mariana, no eres suficiente. Por eso tengo que salir a buscar inspiración en otros lugares. Las palabras fueron deliberadas, crueles, calculadas para causar el máximo daño. Y funcionaron. Mariana sintió como si algo dentro de ella se rompiera, como si una pequeña grieta que había estado expandiéndose gradualmente, finalmente cediera. Ella fue al dormitorio, se metió bajo las sábanas y lloró silenciosamente, con la boca cerrada, sin hacer ruido, porque incluso su llanto tenía que ser invisible. Pero algo cambió esa noche. Una pequeña chispa de ira comenzó a encenderse en algún lugar profundo dentro de ella. No era ira ardiente, no aún. Era más bien una llama pequeña pero persistente, un recordatorio de que una vez había querido ser alguien más que esto. Los meses siguientes fueron un período de recopilación silenciosa de pruebas. Mariana comenzó a prestar atención. Notó cómo Andrés llegaba a casa más tarde los jueves. Notó cómo revisaba su teléfono constantemente. Notó los pequeños cambios en su comportamiento que sugerían que algo había cambiado. Una tarde, mientras Andrés estaba en el trabajo, Mariana tomó su teléfono. Sus manos temblaban. Sabía que esto era una violación de su privacidad, pero también sentía que su cordura era más importante que su ética. Los mensajes de texto estaban allí, entre Andrés y Sofía, su secretaria. Mensajes que eran claramente más que profesionales. Fotos, videos, planes para encuentros. Mariana se sentó en el piso de la cocina y leyó todos. Cada palabra fue como una puñalada adicional, pero también fue clarificador. Supo que no estaba loca, no estaba imaginando cosas. Su instinto había sido correcto. Se tomó tiempo para tomar una decisión. No fue impulsivo, fue deliberado y cuidadoso. Primero, recogió dinero. El dinero que había estado guardando. Más dinero que pidió prestado discretamente a Rosa María, quien supo, sin que Mariana tuviera que decirle mucho, que algo estaba muy mal. Abrió una cuenta bancaria en secreto, usando la identificación de su madre como referencia de domicilio. Luego, buscó información. Se fue a la biblioteca y consultó con un abogado, discretamente, sobre sus opciones. Descubrió que aunque no tenía ingresos registrados, podrían negociar por pensión si demostraba que había sacrificado su carrera por el matrimonio. Su educación universitaria podría ser relevante, así como su contribución doméstica. Mariana empezó a documentar todo: fotos de la casa limpia, recibos de las cenas que ella preparaba para los colegas de Andrés, nombres, fechas, lugares. No sabía exactamente cómo lo usaría, pero sabía que necesitaba tener pruebas de su propio valor. Rosa María visitó un fin de semana y Mariana le mostró los mensajes de texto. Su madre no dijo nada durante varios minutos, simplemente miró el teléfono, su rostro transformándose de confusión a comprensión a ira. «¿Cuánto tiempo llevas con esto?», preguntó finalmente. 3 meses. Necesitaba estar segura. ¿Segura de qué? De que merecía irme, de que no estoy loca por querer dejarlo. Rosa María tomó el teléfono y lo puso en la mesa. «Mija, nunca estuviste loca, solo estabas asustada. Y asustada es diferente de loca. El miedo es lo que te mantiene con alguien como él. Pero el miedo se puede superar». «¿Qué hago?», preguntó Mariana, y por primera vez en años reconoció su propia voz, real y vulnerable. «Lo que quieras hacer», respondió Rosa María. «Pero quiero que sepas que sin importar lo que decidas, tienes un lugar en mi casa. Siempre». En ese momento, algo se reconfiguró en Mariana. No fue un cambio instantáneo, no fue como si de repente se sintiera completamente fuerte. Fue más como cuando la medicina comienza a funcionar, lentamente, restaurando partes de ti que habían estado dormidas. Ella continuó con su vida, aparentemente sin cambios, pero estaba siguiendo un plan que había diseñado cuidadosamente. En secreto, comenzó a hacer copias de documentos importantes, facturas que mostraban la propiedad de Andrés, recibos que mostraban sus gastos, y más importante, los mensajes de texto entre él y Sofía,
que imprimió y guardó en un sobre sellado en la casa de su madre. Luego, Mariana esperó el momento correcto. Ese momento llegó cuando Andrés anunció que tenían otra boda a la que asistir. Era la boda de su colega de la escuela de negocios, Diego, que se estaba casando con una mujer llamada Victoria en una hacienda en las afueras de Guanajuato. Mariana vio la ironía. 2 años después de su propia boda, estaba siendo llevada a otra boda, fingiendo estar feliz por una pareja que probablemente tenía su propia historia complicada. La noche antes de la boda de Diego, Mariana y Andrés estaban en la cama. Él estaba leyendo algo en su teléfono, sonriendo de una manera que ella reconocía. Era la sonrisa de alguien que estaba en comunicación con Sofía. «Mañana será una boda hermosa», dijo Mariana suavemente. «Espero que no sea aburrida», respondió Andrés sin levantarse la vista del teléfono. «Estas cosas son generalmente lo mismo». «¿Tú crees en los matrimonios?», preguntó Mariana. Era una pregunta peligrosa, una pregunta que rompía la regla de no cuestionarlo. Andrés finalmente levantó la vista. «¿Qué tipo de pregunta es esa?» «Solo me preguntaba, tú y yo estamos casados. Victoria y Diego mañana estarán casados. ¿Piensas que los matrimonios significan algo?» «Los matrimonios son estructuras sociales», respondió Andrés con el tono de alguien explicando un concepto simple a un niño. «Son formas de organizar la sociedad. Algunas personas creen que son románticas. La mayoría de las personas sensatas saben que son transacciones. Una transacción, así es como ves nuestro matrimonio. Por supuesto, tú obtuviste seguridad. Yo obtuve una esposa. Es un intercambio justo». Mariana guardó esas palabras. Las almacenó cuidadosamente en su mente, junto con todos los otros pequeños crímenes que él había cometido, todas las formas pequeñas en que había intentado reducirla a nada. «Entiendo», dijo finalmente, y apagó la luz. Capítulo 4. La risa en el altar. La boda de Diego y Victoria fue perfecta en todas las formas en que una boda puede serlo. El clima fue hermoso, el sitio fue hermoso, los votos fueron hermosos. Mariana pasó la mayor parte de la ceremonia observando a la novia, preguntándose si Victoria también estaba sonriendo porque tenía que sonreír, o si realmente era feliz. La recepción fue en una hacienda restaurada, con jardines que se extendían hacia el horizonte. Las mesas estaban decoradas con flores de temporada. El menú era una mezcla de cocina tradicional mexicana con toques modernos. Mariana casi podría apreciar la belleza si no estuviera muerta por dentro. Andrés estaba feliz, no de la manera en que un hombre debería estar feliz en una boda con su esposa. Estaba feliz porque Sofía estaba allí, trabajando como coordinadora de eventos, su nuevo trabajo, moviéndose entre las mesas, asegurándose de que todo fuera perfecto. Mariana notó cada interacción, una sonrisa, un contacto de mano que duraba demasiado tiempo cuando Sofía le pasaba algo a Andrés, un breve intercambio de palabras que los hizo a ambos reír. A su alrededor, la familia y amigos de Diego y Victoria estaban celebrando, comiendo, bebiendo, disfrutando. Mariana fue a la mesa de los novios para felicitarlos. Victoria la abrazó, genuinamente agradecida. «Gracias por estar aquí», dijo. «Significa mucho que los amigos cercanos de Andrés nos apoyen». Mariana sonrió y dijo todas las palabras correctas. Luego fue el baile, la primera canción de los novios, una lenta, hermosa, sobre el amor eterno. Victoria y Diego se movieron alrededor de la pista de baile, sus cuerpos unidos, sus caras sonriendo genuinamente. Fue tan hermoso que casi dolía mirar. Después de la primera canción, Andrés tomó a Mariana de la mano. «Deberíamos bailar también», dijo, «para que la gente no hable». Se movieron juntos a la música, el cuerpo de Mariana siguiendo automáticamente los pasos que conocía. Ella notó cómo los ojos de Andrés seguían a Sofía a través de la habitación. «¿Sabes qué es lo que me gusta más de estar casado?», preguntó Andrés, su boca cerca del oído de Mariana. «¿Qué?», respondió ella, aunque sabía que cualquier respuesta que diera sería ignorada. «Que puedo hacer lo que quiero, y tú simplemente tienes que aceptarlo, porque estamos casados, porque creíste que esto era lo que querías». Mariana sintió la ira que había estado cultivando durante meses
comienza a hervir. Sintió la injusticia de cada momento, cada sacrificio, cada renuncia, cada humillación, y algo dentro de ella, algo que había estado dormido durante tanto tiempo, se despertó. El baile terminó. Se separaron. Mariana fue al baño, se lavó las manos, se miró en el espejo. «Es el momento», susurró a su propio reflejo. «Es ahora o nunca». Volvió a la recepción. Buscó a Rosa María, que estaba sentada con algunos de los otros padres de familia, riendo de algo que alguien había dicho. «Mamá», susurró Mariana, inclinándose hacia su madre. Rosa María levantó la vista. «Necesito que hagas algo por mí». Mariana le susurró las instrucciones. Su madre asintió, sin preguntar, entendiendo intuitivamente lo que su hija estaba a punto de hacer. Rosa María se levantó y fue a buscar al padre de Andrés, Arturo. Comenzó a hablar con él sobre los planes de negocios que Andrés y él estaban considerando. Mientras lo hacía, le pasó el sobre sellado que Mariana le había dado. Dentro estaban las copias impresas de los mensajes de texto, junto con un breve documento que explicaba la situación. Arturo abrió el sobre, leyó el contenido. Su cara pasó por una serie de emociones: sorpresa, confusión, luego ira. Mientras esto sucedía, Mariana buscó a Sofía. La encontró en la cocina, verificando con el catering que todo estuviera marchando bien. «Sofía, ¿podrías venir un momento?», preguntó Mariana, su voz sorprendentemente firme. Sofía la siguió fuera de la cocina, probablemente pensando que Mariana necesitaba algo relacionado con el evento. En cambio, Mariana la llevó al lugar donde Andrés estaba de pie, sonriendo, disfrutando de la recepción. «Andrés», dijo Mariana, su voz lo suficientemente fuerte para que algunos de los invitados cercanos se giraran para mirar. Él levantó la vista, sorprendido por el tono en su voz. «Tengo algo que decirte, delante de estas personas». Mariana respiró profundamente. «Sé sobre Sofía. He visto los mensajes. He visto todo». Andrés se empalideció. Sofía abrió la boca en sorpresa. «Y no tengo nada más que decir», continuó Mariana, «excepto que estoy divorciándome de ti». Hubo un momento de silencio absoluto. Luego Andrés comenzó a reír. No fue una risa nerviosa. Fue una risa cruel, confiada, como si Mariana acabara de hacer un chiste excelente. «¿Divorciándote de mí?», rió, sacudiendo la cabeza. «Mariana, mi amor, no tienes dinero, no tienes trabajo, no tienes nada. ¿Y crees que alguien te tomará en serio cuando solicites un divorcio? Yo tengo abogados, tengo dinero, tengo poder, tú tienes nada». Luego, bajando la voz, con ese tono que Mariana había escuchado demasiadas veces, dijo algo que cambió todo. «Sabía que unas bofetadas te harían callar. Tal vez debería darte unas cuantas ahora mismo, para refrescarte la memoria sobre quién controla a quién en este matrimonio». Hubo un gasp colectivo de la audiencia que se había reunido. Sofía retrocedió, su expresión cambiando de sorpresa a horror. Pero lo más importante fue que Arturo, el padre de Andrés, que acababa de leer los mensajes incriminadores, que acababa de entender que su hijo no solo había traicionado a su esposa, sino que también había estado siendo infiel a la expectativa de comportamiento civilizado, se acercó rápidamente. «¿Qué dijiste?», preguntó Arturo, su voz baja pero peligrosa. Andrés se dio la vuelta, tal vez esperando apoyo de su padre. En cambio encontró decepción absoluta. «Leí los mensajes», dijo Arturo a Andrés. Luego se dirigió al resto de la habitación. «Quiero que todos aquí sepan que mi hijo es un adulterio, un cobarde y aparentemente un hombre que amenaza a su esposa con violencia física. Estoy profundamente avergonzado». Lo que sucedió en los 10 minutos después fue un caos controlado. La boda fue interrumpida. Diego y Victoria, los novios, se vieron arrastrados a la situación, aunque trataron de lidiar con gracia. Los otros invitados no sabían dónde mirar o qué hacer. El catering se detuvo. La música se apagó. Andrés intentó controlar la situación. Intentó reírse y decir que había sido un malentendido, que estaba bromeando, que Mariana estaba siendo dramática. Pero su padre no lo escuchaba. Gabriela, la madre de Andrés, se vio pálida, su mundo ordenado, su hijo perfecto,
Su matrimonio perfecto. Todo se estaba derrumbando frente a ella. Sofía desapareció, probablemente comprendiendo que su pequeña aventura había terminado antes de que realmente comenzara. Rosa María fue a su hija. Le tomó la mano. ¿Estás bien?, preguntó. Mariana notó. No se sentía bien exactamente. Se sentía desorientada, como si acabara de despertar de un sueño muy largo. Pero también se sentía viva. Se sentía como si el silencio que había llevado durante años finalmente se hubiera roto. «Vamos a casa», dijo Rosa María. Las dos mujeres se fueron de la hacienda, dejando detrás de ellas el caos, la confusión, el escándalo. El viaje en carro de regreso a la ciudad fue silencioso. Rosa María condujo mientras Mariana miraba por la ventana, viendo el paisaje de Guanajuato pasar, sus montañas, sus calles empedradas, sus historias antiguas. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Mariana finalmente. «Ahora», respondió Rosa María, «ahora empiezas a vivir de verdad». 2 semanas después, con la ayuda del abogado que Mariana había consultado en secreto, se presentó una demanda de divorcio. Los abogados de Andrés intentaron argumentar que ella no tenía derecho a nada, que no había hecho contribuciones económicas a la familia. Pero Rosa María fue testigo de la dedicación de Mariana al hogar. Los colegas de Andrés testificaron sobre cómo Mariana había organizado cenas, cómo había hecho que la casa fuera un lugar acogedor, cómo había contribuido al éxito social de Andrés. La Universidad de Guanajuato confirmó que Mariana había estudiado una licenciatura completa en literatura, demostrando que había sacrificado una carrera potencial. Y lo más importante, los mensajes de texto con Sofía fueron presentados como evidencia de adulterio e incapacidad para el cuidado del matrimonio. El juicio fue largo, complejo, y en muchos momentos Mariana se preguntó si debería simplemente rendirse. Pero cada vez que comenzaba a dudar, veía el rostro de su madre, recordaba cada momento que había permanecido en silencio y encontraba la fuerza para continuar. Finalmente, después de 10 meses, el divorcio fue finalizado. Mariana recibió un acuerdo que incluía pensión alimentaria temporal, una división de los activos que se había comprado durante el matrimonio y, lo más importante, su libertad. Andrés estaba furioso. Su carrera fue dañada por el escándalo. Su empresa de ropa fue afectada cuando se conocieron los detalles de su infidelidad. Gabriela rehusó hablar con él durante varios meses. Arturo lo echó de la compañía familiar. Sofía, al darse cuenta de que Andrés era un hombre sin poder, simplemente desapareció de su vida. Pero Mariana no sintió satisfacción en su caída. Solo sintió alivio de que finalmente estaba fuera. Epílogo. El nuevo comienzo. 6 meses después del divorcio. Mariana estaba sentada en una oficina pequeña en la capital, con un editor frente a ella. La pequeña editorial que había rechazado 5 años atrás para permanecer en una relación que había sido su prisión, estaba contratándola como editora asociada. El salario era modesto, pero era suyo. El trabajo era suyo. La vida era suya. Había sido un riesgo abandonar Guanajuato, abandonar el confort de su madre, para asumir un trabajo en la Ciudad de México. Pero Rosa María había insistido. «Has esperado demasiado tiempo por vivir realmente», había dicho su madre. «No esperes más». El departamento de Mariana era pequeño, en una vecindad que no era rica, pero era segura y llena de vida. Desde su ventana podía ver las tiendas, los cafés, otros edificios con vidas complicadas ocurriendo dentro de ellos. Ella comía sola, bebía sola, leía sola, y en lugar de sentirse sola en esas situaciones, se sentía acompañada por la libertad. Una noche, mientras estaba editando un manuscrito que era hermoso y doloroso y verdadero, Mariana se detuvo y se permitió a sí misma sonreír. No fue una sonrisa practicada, fue una sonrisa real, emergiendo de un lugar profundo dentro de ella que finalmente había aprendido que era seguro sonreír de nuevo. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Rosa María. «Te extraño, pero estoy tan orgullosa de ti. Tu padre estaría orgulloso también». Mariana respondió: «Te amo, mamá. Gracias por creer en mí».
Esa noche Mariana se sentó ante su computadora portátil y comenzó a escribir. No era un proyecto asignado, era personal, era su historia o versiones de ella, transformada en ficción, como si al imaginar que le sucedía a otros personajes pudiera procesar lo que le había sucedido a ella. Las palabras fluyeron de una manera que no habían hecho en años. No fue fácil, y hubo muchos momentos donde tuvo que detenerse, donde los recuerdos eran demasiado intensos, donde el trauma que había enterrado tan profundamente salía a la superficie. Pero también fue sanador. Escribir sobre ello, nombrar cada momento pequeño de crueldad, cada acto de control, cada renuncia que había hecho, le permitió verlo todo claramente. Y al verlo claramente, podía comenzar a soltarlo. 3 meses después, Mariana completó su primer manuscrito. No era muy largo, tal vez 30.000 palabras. Una novela corta que contaba la historia de una mujer llamada Elena, que estaba atrapada en un matrimonio controlador y cómo encontró el coraje para irse. Su jefe, el editor jefe de la pequeña editorial, leyó el manuscrito en un fin de semana. El lunes por la mañana entró a la oficina de Mariana con lágrimas en los ojos. «Esto es extraordinario», dijo. «¿Esto es autobiográfico?» Mariana dudó. Luego asintió. «¿Quieres publicarlo?» Mariana no había considerado eso. Había escrito para procesar, no para que otros lo leyeran. Pero luego pensó en todas las mujeres que podrían estar leyendo algo similar, que podrían sentirse menos solas, que podrían reconocer sus propias historias en las páginas. «Sí», respondió. «Quiero publicarlo». El libro fue publicado un año después, bajo el nombre de Pluma de Marina García. No fue un bestseller inmediato, pero fue revisado positivamente. Los lectores lo encontraban honesto, desgarrador y, sobre todo, verdadero. Un día, casi 2 años después del divorcio, Mariana recibió un correo electrónico de una mujer cuyo nombre no reconocía. El correo decía simplemente: «Leí tu libro. Estoy donde Elena estaba al comienzo. Tus palabras me hicieron darme cuenta de que no estoy loca, que merezco algo mejor. Gracias por tu valor al escribir esto». Mariana lloró cuando leyó eso, pero eran lágrimas diferentes de las que había derramado en la oscuridad de su dormitorio años atrás. Eran lágrimas de propósito. Eran lágrimas que significaban algo. Mariana nunca se volvió a casar. Tuvo relaciones, algunas buenas, algunas que no lo fueron, pero aprendió la diferencia entre estar sola y estar sola en una relación, y descubrió que estaba completamente bien con la soledad si significaba que podía ser libre. Rosa María eventualmente se retiró. Mariana le ayudó a comprar una pequeña casa en un pueblo en las afueras de Guanajuato, cerca de los pueblos blancos que eran tan bonitos en primavera. Las dos mujeres pasaban los fines de semana juntas, leyendo en el jardín, cocinando juntas, disfrutando de la compañía mutua sin presión, sin miedo. Arturo, el padre de Andrés, fue una sorpresa. Se acercó a Mariana un año después del divorcio. Quería disculparse por los años en que había permitido que su hijo se comportara de esa manera, por no haber visto las señales. Quería saber si ella estaba bien. Mariana aceptó su disculpa, aunque no estaba completamente segura de si lo perdonaba. El perdón, como aprendió, era su propio proceso, en su propio tiempo. Andrés, por su parte, eventualmente se mudó a otra ciudad. Se casó de nuevo con una mujer que aparentemente era lo suficientemente dócil como para satisfacerlo, o tal vez era lo suficientemente fuerte como para no dejar que él la moldeara. Mariana nunca supo. 5 años después del divorcio, Mariana escribió un segundo libro, y luego un tercero. Todos ellos de alguna manera relacionados con las complejidades de las relaciones, el poder, la voz y la libertad. Se convirtió en una autora respetada, conocida por escribir historias que eran brutalmente honestas, que no romanticizaban el dolor, sino que lo validaban como parte de la experiencia humana. En una conferencia de escritoras a la que asistía, habló sobre su viaje. Una joven en la audiencia levantó la mano durante la sesión de preguntas. «¿Cuándo supo que podía irse?», preguntó. Mariana consideró la pregunta. «No sabía», respondió finalmente. «Pensé que tenía que estar completamente segura,
que tenía que tener un plan perfecto, pero la verdad es que el momento en que decidí que me iba fue el momento en que simplemente decidí. No fue una conclusión lógica, fue un acto de fe en que algo mejor era posible, incluso si no podía verlo claramente. Y eso fue suficiente. Después de la conferencia, muchas mujeres se acercaron a Mariana. Compartieron sus propias historias, sus propias prisiones, sus propios miedos. Ella escuchó a cada una, reconociendo en sus palabras ecos de su propio viaje. Una mujer, una abuela, le dijo: «Ojalá hubiera leído tu libro hace 30 años, tal vez habría sido más valiente». Mariana le tomó la mano. «Nunca es demasiado tarde», dijo. «La valentía no tiene fecha de vencimiento». Años más tarde, cuando Mariana era conocida en ciertos círculos como una voz importante sobre las dinámicas de poder en las relaciones, una estudiante universitaria le escribió a través de las redes sociales. La estudiante estaba escribiendo una tesis sobre las narrativas de empoderamiento femenino en la literatura contemporánea mexicana. ¿Podría Mariana darle una entrevista? Mariana aceptó. Durante la entrevista, la estudiante preguntó: ¿cree que el silencio fue lo peor de su experiencia? Mariana reflexionó. El silencio no fue lo peor, respondió. Lo peor fue creer que el silencio era seguro. Lo peor fue confundir la sumisión con la seguridad. Una vez que entendí que el verdadero peligro no era hablar, sino seguir siendo callada, todo cambió. Esa estudiante, años después, se convirtió en una psicóloga que se especializaba en trabajar con mujeres en relaciones abusivas. Ella frecuentemente citaba a Mariana en sus conferencias, diciendo que Mariana le había enseñado la importancia de validar la experiencia de las víctimas sin minimizar su dolor. Y así es como el dolor de Mariana, transformado en palabras, en historias, en verdad, se rippled outward, tocando vidas que ella nunca conocería directamente, pero a las que había influenciado profundamente, simplemente, al atreverse a contar su verdad. La risa de Andrés en su boda, esa risa que fue calculada para humillarla y desmentir su poder, se convirtió en el momento pivotal de su liberación, porque esa risa le había mostrado exactamente quién era él, exactamente quién era ella, y exactamente cuáles eran sus opciones. Y ella eligió ser libre. No fue fácil, no fue rápido, pero fue suyo, completamente suyo, de una manera que nada más en su vida anterior había sido.